Maquiavelo by Julián Fabán. Maquiavelo por Julián Fabán. Nació en Florencia Nicolás Maquiavelo el 3 de mayo de 1469. Es decir, en ese período que se conoce como el Renacimiento italiano. Y moriría en 1527. Permaneció la mayor parte de su vida en Florencia, justamente en ese período que los historiadores llamaron Renacimiento, y justamente en una ciudad que alcanzó cierto esplendor, ¿no? ¿Qué podemos decir de su vida, no? Provenía de una antigua familia de la pequeña nobleza y poco se conoce de sus primeros años de vida. Tuvo una formación humanística, es decir, formado en la filosofía griega y latina, aunque se dice que nunca llegó a aprender del todo el griego. En esa época los filósofos, los pensadores quienes se dedicaban a las letras, ¿no? Manejaban esas lenguas, ¿no? En 1498, pensamos que estamos casi en los albores de la modernidad. En 1492 se descubre América, se publica la primera gramática española en 1492. A los 20 también, ¿no? A los 29 años, en 1490, funcionario, ¿no? En Florencia, ¿no? Y justamente allí ejercería distintas responsabilidades como jefe de la Cancillería, como secretario de Estado, ¿no? Tuvo muchos e importantes cargos de gobierno, algo así como lo que sería hoy, fue jefe de asuntos interiores, fue secretario de guerra, fue secretario de relaciones exteriores, fue teniendo distintos cargos políticos, como hoy puede tener un funcionario público que se dedica a la política y que ejerce roles en el Estado, en la gestión, ¿no? Y justamente llevó adelante su misión quizás más importante y notable fue la de acompañar como agente diplomático florentino a César Borgia, ¿no? Acompañó, por ejemplo, al Papa Julio II, es decir, tuvo distintas funciones, asesorando también y tomando decisiones que tenían que ver con el nacimiento justamente de las ciudades entendidas como ciudades-estado, casi, ¿no? Como ciudades que se iban independizando en los albores de la modernidad, en el Renacimiento, se iban independizando del poder del papado, del poder de los señores feudales, iban tomando cierta autonomía, ¿no? Cuando hablamos de Renacimiento... Eso tiene que ver con el ascenso de la burguesía también, ¿no? Ahí va, exactamente, y es clave la burguesía allí. Cuando hablamos de Renacimiento hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de un aspecto cultural, sí, humanístico, pero también hablamos de un proceso. Los historiadores que se han dedicado a clasificar esta etapa, podríamos decir que en el Renacimiento converge un periodo que había empezado un par de siglos antes, ¿no? Y tiene que ver con una etapa que entre los siglos XI y XIII se caracterizó por una expansión económica y territorial de la sociedad feudal y con el surgimiento de las ciudades y del comercio. Pensemos que entre los siglos XI y XIII, ¿qué es lo que va sucediendo? Por ejemplo, las cruzadas permiten la llegada de productos de Medio Oriente, la llegada de libros, la creación de las universidades, cierta movilidad que durante varios siglos en la Edad Media no había existido, de las personas que iban a ciudades en donde aparecían, por ejemplo, gremios. Y eso es importante. De aportes culturales de la filosofía. Porque las escuelas de traductores de Toledo, por ejemplo, en la España justamente con presencia árabe, en los siglos XI y XII, esas escuelas de traductores van a traducir, por ejemplo, obras de Aristóteles, ¿no? Al latín, ¿no? Que llegaban justamente desde Medio Oriente, ¿no? Y la Europa medieval conocerá obras de Aristóteles que habían estado perdidas durante siglos, ¿no? Y también justamente en esos siglos, del siglo XI al siglo XIII, se van formando en las ciudades algo que nosotros conocemos bastante, que son los gremios, ¿no? Son las asociaciones
Entonces se juntaban los hilanderos y escribían un pliego de derechos, iban o los que hacían zapatos iban y le decían a el señor feudal, tenemos ciertos intereses, etcétera, ¿no? Se van formando distintos gremios. La universidad, por ejemplo, también es un gremio que reúne a los estudiantes y a los profesores, ¿no? También surge. Lo último que tiene la universidad en la Edad Media es edificio. No estoy diciendo esto para que vayan ahora a ajustar el presupuesto de las universidades, ¿no? Digo, porque no se escucha algún macristi va a decir, no le quiero dar ideas, ¿no? Y después, digamos, hay una crisis que afecta al mundo medieval entre los siglos XIV y los siglos XV, donde esta expansión comercial, esta de las ciudades se detiene. Pensemos que hay una gran epidemia en el siglo XIV, una gran peste que afecta a Europa, y esta profunda crisis afecta a todos los órdenes del mundo medieval. Pero ya se había consolidado una sociedad urbana y se había diversificado, ¿no? Y ya había pregnado, por así decirlo, una economía mercantil. Y esa economía mercantil será la que explote a mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVI, donde justamente se comienza a expandir el comercio, donde estados, ¿no? Pensemos la conquista de América, ¿no? Se inscribe en esos años y efectivamente va apareciendo una nueva clase que será la burguesía, ¿no? Que será justamente una clase social que colocará casi como una transformación de la mentalidad que colocará en el centro al hombre, justamente como una suerte de átomo en movimiento que toma decisiones, que tiene su destino en las manos. Como decía Marx en el Manifiesto Comunista, la burguesía crea al mundo a su imagen y semejanza, ¿no? Porque va desplegándose esa burguesía. Y es en este contexto del Renacimiento, es en este contexto de un regreso a las fuentes del pensamiento clásico, que coloca al hombre en el centro, es en esta ruptura progresiva, en esta ruptura con los lazos también de la Iglesia, que efectivamente se da esto que se llamó Renacimiento. Y si vamos al filósofo e historiador Joseph Huizinga, nos dice: el Renacimiento italiano no fue solamente una renovación de la literatura y de las artes, consecuencia del retorno de los espíritus cultivados a la literatura clásica. En el Renacimiento se expresa todo el complejo de la civilización italiana y fue la expresión adecuada del genio y de la vida moral de Italia. En realidad, el Renacimiento italiano empieza antes de Petrarca y nos va diciendo allí cuáles son esos orígenes. Pero efectivamente lo que dice, un entramado quizás más adecuada del genio y de la vida moral de Italia. Y traigo esta cita de Huizinga, ¿por qué? Porque efectivamente en ese renacimiento de la vida cultural de las ciudades italianas, en ese renacimiento de, como él dice, de la vida moral, es decir, cuando dice de la vida moral, hablamos de las costumbres, de un modo de ser, es que se inscribe justamente la obra de este maldito de la historia del pensamiento, uno podría decir, que forma ya parte de casi nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Como vos bien decías, Martín, antes, cuando uno dice esto es maquiavélico, quizás traicionando y no haciéndole honor, nosotros decimos, este es medio maquiavélico, ¿no? Para señalar un rasgo peyorativo, por así decirlo, ¿no? De un rasgo, algo del pensamiento de nuestro amigo Maquiavelo. Lo primero que podemos decir es que Maquiavelo es un teórico y quizás, como dice alguien por allí, un profeta del moderno Estado Nacional, ¿no? Y es interesante porque Maquiavelo comienza en sus discursos, en El Príncipe, en su gran obra El Príncipe, comienza a darle un rol fundamental a la figura del Estado-nación, ¿no? Y en este sentido, Maquiavelo empieza a describir las características que va a tener el Estado-nación en los siglos subsiguientes,
que él lo está viendo en la Italia de su época, en estas ciudades que se van independizando del papado, que van eligiendo a sus autoridades, que van siendo soberanas. Entonces, él cuando dice justamente que estamos en los salvos ante una estructura de poder novedosa, nueva, que es el Estado, entendido el Estado como un poder central, soberano e independiente de los otros estamentos de la sociedad. Esto parece muy simple, pero hoy en el mundo contemporáneo tampoco. Digo, el mundo contemporáneo es tan frágil el Estado-nación, casi como lo era en la época de Maquiavelo. Sobre todo, además, en esta etapa donde las grandes corporaciones transnacionales tienen un poder, aunque suelen ser defendidas por los estados, porque uno puede pensar que los intereses de Siemens, claro, o de IBM o de Apple, Silicon Valley en los Estados Unidos, claro, por ejemplo, o de claro, Netflix, claro, son defendidos por a veces los cuerpos diplomáticos, o de Telefónica de España. No tienen esas corporaciones más poder que los estados mismos, o por lo menos que algunos estados, ¿no? Que los estados, por ejemplo, de los países emergentes o de ingreso medio, como puede ser Argentina. ¿Sabes qué estaba pensando yo para aportar lo que estás diciendo, Julián? Porque si uno piensa la gobernabilidad, el concepto gobernabilidad, cuando vos le pones una palabra, creas un concepto para referirte a la gobernabilidad, a la táctica, técnica o la forma al arte, de sostenerte en el poder, claro, significa que no está dado de hecho y que si te manejas mal, para decirlo en un lenguaje llano, podés perderlo. Incluso en las democracias occidentales te pueden votar, pero hay situaciones de inestabilidad. Si no se sostiene esa legitimidad en el ejercicio. Legitimidad de ejercicio, puedes entrar en una situación de crisis de gobernabilidad. Y me parece que Maquiavelo es como una suerte de pensador que ofrece tips o secretos para el gobernante, porque los gobernantes de las ciudades-estado no tenían la estabilidad garantizada que sí puede tener un rey. Claro. Porque yo, por el linaje, porque claro, soy heredero de los Borbones o claro, de los Austria o de los Hanover o de los Estuardo, claro, soy el rey, y por más que a mis súbditos les joda, como dijo uno, el Estado soy yo. Claro, loco, yo soy el rey. Se claro, me ocurrió ahora que todos, no sé, puedo tomar las medidas más crueles o más insólitas o más ineficientes, quizás eso genera ruidos. Hubo revoluciones en la guillotina, o incluso antes en Gran Bretaña hubo una revolución parlamentaria, sí, claro, cuando los reyes gobiernan ya despóticamente mal y muy ineficientemente. Pero digo, me parece que está vinculado Maquiavelo con una suerte de manual de ejercicio del poder para sostenerse con gobernabilidad para los gobiernos de las ciudades-estado y no de los monarcas, que tenían garantizadas una mínima estabilidad, que era bastante importante, ya por una cuestión meramente de herencia sanguínea. Claro, absolutamente, Martín. Lo que decís me parece muy pertinente. ¿Por qué? Porque efectivamente ya había habido, antes de Maquiavelo, pensadores que habían escrito espejos de príncipes, se llamaban, a esta suerte de manual para la gobernanza, para decirlo, claro, en términos sobre el gobierno de los príncipes, Petrarca, y uno podría seguir con la lista. La novedad de Maquiavelo es que Maquiavelo, como vos bien señalaste, está dando consejos a gobernantes que se tienen que sostener a partir de un dispositivo nuevo. Y ese dispositivo nuevo es el resorte de justamente los estados modernos. Y me estoy refiriendo al consenso. Ya no basta la apelación a lo divino, o no basta la apelación a causas naturales. Gobierno yo, como vos bien decías, porque pertenezco al linaje, porque naturalmente estoy destinado a mandar por mi estirpe, etcétera, etcétera. Y tampoco, si la importancia del consenso, para venirnos muchos años más acá y pensar en Max Weber, no alcanza tampoco exclusivamente con la coacción. Exacto, efectivamente, ¿no? Porque, y además, el consenso, además, digamos, ¿de dónde viene este dispositivo que es el consenso, este resorte de los estados que lo sostiene? Que en definitiva el consenso es lo que sostiene la gobernabilidad. ¿De dónde viene? De la base de que todos somos, en principio, por definición, libres e iguales.
y que cada voluntad nuestra en la sociedad pesa. Entonces nos podemos manifestar, podemos votar, votaremos un par de siglos más adelante, votaremos primero los varones solamente, después los varones y las mujeres, pero podemos protestar, podemos ir a una plaza, es decir, asumimos el destino, no está prefijado nuestro destino. Y en ese sentido, como vos bien traías, Maquiavelo también comienza a decir, bueno, entre la coacción y la construcción del consenso, allí se Maquiavelo, uno puede decir que combina algunos ingredientes en estas recetas, como decías, en estos tips para el buen gobierno. Yo utilizo a veces la metáfora de la caja de herramientas. Claro, bueno, ¿qué tiene que tener en su caja de herramientas un gobernante de una ciudad italiana, ciudad-estado italiana de esos siglos? Tiene que tener, en principio tiene que tener 3 ingredientes. Crueldad. No se puede no ser cruel. No se puede no ser cruel. Crueldad, apoyo del pueblo y también debe ser un poco querido. Entonces debe que mostrar un poco ¿En qué orden? ¿En qué orden? Vamos, y eso un poco lo deja. Digo, vamos un poco. Bueno, también hay que pensar la época. Hay que pensar la época. No, pero justamente uno podría decir, ¿no? Uno podría decir, a ver, vamos a citar el Príncipe en el capítulo 18, dice, son necesarias, dice Maquiavelo, para amedrentar a los lobos. La persuasión, uno podría decir que por sí sola no es suficiente para mantener el gobierno de los estados. Es decir, uno no puede apelar siempre al diálogo, porque hay algunos que no quieren dialogar, ya sabemos, sí, ¿no? Sí, claro. También es necesaria, uno puede decir, la fuerza y la coacción, y la coerción, la coacción, ¿no? Y justamente esa es la llave, saber articular coerción, fuerza, un poco de crueldad y al mismo tiempo apelar al diálogo y los buenos modales. Esa nos dice, es la causa de que todos los profetas armados hayan vencido y los desarmados hayan perecido. Es decir, hay un momento fundacional del Estado en donde se toman las cosas por la fuerza. En algún momento alguien vence. En algún momento, hay por ejemplo, frase de Mao que dice que pero sí, y sí, pensemos la constitución de nuestra patria, ¿no? Bueno, en 1880 gana una facción de la Argentina, claramente, ¿no? Y se construye el Estado-Nación argentino con sangre y con fuego. La organización nacional a partir de la hegemonía de Buenos Aires, ¿no? Y después, bueno, venimos conversando y venimos siendo más o menos consensuando desde 1880 adelante, obviamente con interrupciones en ese proceso de construcción del Estado-Nación argentina y de la democracia, obviamente, ¿no? Durante el siglo XX, con los golpes de Estado que ha habido en Argentina. Pero efectivamente lo que dice es que en la fundación de lo político tiene que haber un momento de coerción y después tiene que haber un momento de construcción de consenso. Por eso él dice que tenemos estos ingredientes: crueldad y apoyo del pueblo. Nos dice. Después, ¿qué otra cosa nos dice, no? Hay una expresión que creo que las medicinas fuertes, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con justamente la crueldad de Maquiavelo. Claro, porque hay una frase que no sé si yo definirla como medicinas fuertes. Así lo decía Maquiavelo, yo lo decía así. Él hablaba de medicina fuerte, hablando de ingredientes. Yo la incorporé mucho y la traslado a los mandatos constitucionales de un gobierno democrático en la etapa, digamos, moderna de la Argentina, y pensemos en el siglo XXI. Viste que se dice en las redacciones de los diarios, por ejemplo, en el sistema político, que un presidente tiene 100 días después de asumir, un presidente o presidenta electo por el voto popular, 100 días de romance con la ciudadanía, porque recién asume, ganado una elección, bueno, por la novedad. Y entonces, en esos 100 días, muchos teóricos políticos o analistas suelen recomendar que las medidas más fuertes, más drásticas, más duras, más que pueden generar incluso conflicto porque afectan intereses, etcétera, se recomienda tomarlas rápido y al principio. Y en ese sentido, creo citar, y no estoy seguro si la frase efectivamente la pronunció de esa manera, una frase de una expresión del propio Maquiavelo, que es todo el terror al principio. Eso suele repetirse en conversaciones de café con lecturas de solapa de Maquiavelo, y no sé si efectivamente él lo dijo. Va en ese sentido, y esa frase que vos traes, efectivamente, que un príncipe no debe preocuparse de la fama de cruel
si a cambio mantiene a sus súbditos unidos y leales. Y ahora viene, porque con poquísimos castigos ejemplares será más clemente que aquellos otros que, por excesiva clemencia, permiten que los desórdenes continúen, de lo cual surgen siempre asesinatos, rapiñas y desorden. ¿Y qué es lo que está diciendo Maquiavelo? Efectivamente, él habla de una crueldad piadosa y bien empleada en el momento en el que el príncipe asume su cargo, ¿no? Y es efectivamente esto, digamos, ser inclemente con los enemigos del pueblo en los primeros días, porque después una excesiva clemencia, no, él lo está diciendo, permite que los desórdenes, efectivamente dice, allí nos habla de una crueldad piadosa y bien empleada en el momento instituyente, en el momento en el que asume, y como vos bien decías, Martín, tiene el gobernante, pensemos hoy, que asume, tiene esos 100 días de cierto romance con la ciudadanía, ¿no? Donde generalmente, como se hacen las encuestas, tienen, el que perdió la elección tiene menos 10 de imagen positiva, y el que ganó la elección parece que va a ganar por siempre, ¿no? Sí, que tiene 72 millones de imagen positiva. Organizado en claro. un momento, digamos, de romance con la sociedad. Así es, ¿no? Y algunas decisiones uno puede pensar, para trasladarnos más acá, que sabe que van a afectar intereses, la lógica, los manuales, no siempre, porque uno puede pensar, después puedo dar otros ejemplos, pero a ver, si venís, es un gobierno popular, abajo, claro, a la pequeña burguesía, a la clase media empobrecida, a las pymes, en el caso de Argentina, heterogéneo, digamos, heterogéneo, pero digamos desde los sectores medios empobrecidos hacia abajo, si se quiere, en el espectro social. Y venís y has sido electo en las urnas después de un periodo de gobierno de la derecha que redujo derechos, endeudó el país, como pasó en la Argentina. Claro. Quizás, y que sobre todo además en ese mandato de la derecha eliminó un montón de medidas que fortalecían el Estado en favor de los intereses económicos de sectores muy poderosos, como por ejemplo el complejo agroexportador. Claro. Si a mí me decís cuándo es el momento para tomar medidas vinculadas, por ejemplo, a los derechos de exportación de granos o, a pensar una empresa estatal que intervenga en la operatoria de las exportaciones, claro, como ocurrió cuando a partir de los estafados por Vicentín se pensó en que YPF Agro ingresara a la empresa y Vicentín pasara a ser una empresa estatal. Bueno, todo eso, los manuales y Maquiavelo, por lo que veo, ¿lo que está diciendo? Decían que debería haber sido hecho la primera semana. La primera semana, todos los DNU ahí. Sí. Hay que ser todos los DNU. Porque después, si uno tiene mucha clemencia, vienen los desórdenes. Dice Maquiavelo, lo está diciendo Maquiavelo. Claro. Si uno tiene que ser inclemente en el momento que asume. Sí, y después, si es demasiado clemente, demasiado conciliador, vendrán los desórdenes, y esos desórdenes tienen que ver más presente, que es lo más rico cuando uno está visitando a un pensador, claro, de tantos siglos, ¿no? La historia está viva. La historia, absolutamente. Como si estuviera hablando Maquiavelo de nuestra Argentina del 2021. Y fíjate que hay algo que me es interesantísimo en Maquiavelo, que me parece que es uno de los puntos más, no sé si más interesantes, para mí me parece muy particular, que es la relación entre el conflicto y la libertad. Porque y vamos a detenernos aquí, porque nos dice Maquiavelo, y esto lo dice en los discursos sobre la segunda década de Tito Livio, nos dice allí Maquiavelo que el origen de las instituciones de una república está en el conflicto alrededor de justamente los derechos entre los nobles y la plebe. Y el pan de la libertad es justamente el enfrentamiento que hay entre un número reducido de poderosos, los nobles, dice en su época, y todo, ¿no? O sea, como dice alguien, no sé cuántas, porque siempre menciona las familias, ¿no? Las familias, claro. las mil familias. Entonces, el conflicto ahí es entre el interés de las 1000 familias y el interés del resto, que es el pueblo. Y el pueblo justamente, ahí hace
o la plebe, ¿no? Digamos, los pobres, ¿no? Sí. Es entre los grandes, los desposeídos, y los pobres, los desposeídos. Digo, Maquiavelo usa esa terminología, ¿no? La plebe, los pobres. Entonces él dice, hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo. La libertad nace de las diferencias entre esos dos sectores. Por eso la fortaleza de una república estriba en ese enfrentamiento, y la política debe administrar, y el príncipe, y hoy diríamos o sea que el presidente, la disolución del conflicto no es recomendada por Maquiavelo. No es recomendada por Maquiavelo, y lo mejor de todo es que Maquiavelo es uno de los teóricos más importantes para pensar una tradición que es la tradición republicana. Republicanismo, en su origen moderno, tiene que ver con la conformación de instituciones públicas que efectivamente llevan adelante demandas de un sector de la sociedad que es el sector mayoritario, y del enfrentamiento entre el sector mayoritario y el sector minoritario, que es el sector de los que tiene el poder, los privilegiados iban ampliando derechos. ¿Cómo surgió el derecho, los derechos laborales? Surgieron porque sí, ¿no? Por largas y cruentas luchas que llevaron los sectores obreros en la historia. Es interesante pensar cómo, se instauró como una suerte de mirada crítica, para mí bastante plana, de la etapa kirchnerista, esta frase sobre la grieta, que hay que disolver la grieta, lo cual no significa también de una mirada plana y tonta del otro lado decir, está bueno que haya una fractura social, política y cultural para siempre en la Argentina, porque no es así. Claro. La Argentina tiene una historia, habla de la pendularidad del sistema político. Hemos tenido lo que es pendular, significa que el péndulo va para un lado y después va para el otro, como una suerte de contrapeso. Y en la historia argentina tuvimos los 10 años de peronismo, con un poquito más si querés, o 9 años y medio, del 46 al 55, más unos años antes de que Perón gane la elección, y después gobiernos del liberalismo conservador, oligárquico muchas veces, y así se fue sucediendo durante el siglo XX. Y en el siglo XXI habíamos tenido, del 2003 en adelante, con el interregno del gobierno provisional de Duhalde, bastante estabilidad y 3 mandatos consecutivos del peronismo kirchnerista, y después ya tuvimos el mandato de Cambiemos, que revirtió en 4 años muchas cosas, y nos endeudó a 100 años, etcétera. Y eso es que es quizás constitutiva. Una cosa es alimentarla, o digamos que tu política esté pensada para radicalizar esa profunda grieta o fractura, pero por otro lado, lo que vos estás planteando a partir de Maquiavelo es que el conflicto, la administración del conflicto, pero la no negación del conflicto, es uno de los ejes de la gobernabilidad o las artes de la gobernanza. Absolutamente. Que se da de bruces con el relato superficial que quieren imponer algunos medios, y que yo creo incluso que sectores del Frente de Todos lo tomaron. Y eso generó algunos problemas, me parece a mí. Sí, coincido, Martín, con lo que decís, y en ese punto, para continuar con esto, y quizás que quede como un poco más claro, pero de derechos, y es el motor de la gobernabilidad, digamos, y administrar el conflicto es para Maquiavelo una de las artes de la política. Yo creo que hoy sigue siendo y estando muy vigente ese pensamiento, porque negar el conflicto hoy, es ceder ante los formadores de precios. Por ejemplo, negar el conflicto hoy es ceder ante, por ejemplo, los ingresos desiguales a partir de la exportación de commodities en la Argentina, ¿no? Sí. Y es negar la redistribución del ingreso y la apropiación de la renta, digo. Sí. En ese sentido, y no poder garantizar estabilidad de los precios de los productos de la canasta básica, de los alimentos, que la inflación en alimentos está afectando a tu propia base social. Exacto, ¿no? Absolutamente. Y el del pueblo. Y justamente de la desunión entre estos dos actores es que nacen, nos dice Maquiavelo, estoy citando textual, todas las leyes que se hacen a favor de la libertad,
que coincide justamente esa libertad con el bien común. Y acá también hay una postura que es política. Y por eso Maquiavelo no la pasó bien durante algunos momentos de su vida. Porque efectivamente lo que plantea Maquiavelo es que en una república el bien común es lo que debería primar. Y el bien común tiene que ver con ampliar libertades, con ampliar derechos, con concebir, por ejemplo, la salud como algo que tiene que ver con lo público, la educación como algo que tiene que ver con lo público, el trabajo entendido también como un derecho, ¿no? Y en este sentido, justamente, lo que dice Maquiavelo es que el conflicto se canaliza a través y por medio del arte, de realizar sus demandas. Y lo voy a citar nuevamente textual. Hay que tener en cuenta, dice Maquiavelo, que los deseos de los pueblos libres raras veces son dañosos a la libertad, ya que, aunque sean ignorantes, son capaces de reconocer la verdad. Y esto es lo que vos decías al comienzo, cuando abríamos hoy Vayan a Laburar, que efectivamente democratiza la política como una herramienta. Porque claro, lo que está diciendo es, estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando de una época en la que muy pocas personas sabían leer y escribir, ¿no? Pero, y fíjate lo que dice, los pueblos, aunque sean ignorantes, saben reconocer la verdad. Justamente el camino para que los pueblos puedan, porque es decir, bueno, su descontento, diríamos hoy, es siempre a través de una salida, textual lo estoy citando, prevista por la ley. Y la ley justamente es resultado del enfrentamiento en torno a intereses, en torno a disputas reales, concretas en una determinada época. Por eso me parece que la libertad, como él dice, implica efectivamente la canalización del conflicto. Y como él efectivamente dice, en otro de sus tips, hay dos elementos que debe llevar adelante, o que debe tener en cuenta, mejor dicho, el gobernante, el príncipe, y son justamente la virtud y la fortuna, ¿no? Y eso también es muy interesante. ¿La fortuna es la suerte? La fortuna ¿O es la acumulación de bienes materiales? Es una muy buena a Maquiavelo. Puede pensar que la fortuna es el azar, ¿no? Si la fortuna es el azar, y para decirlo en términos muy contemporáneos, es la pesada herencia también. Es la pesada herencia. Bueno, a vos te tocó llegar, y a veces te toca, bueno, mirá, asumiste con... A vos te tocó llegar después de Macri y te toca la pandemia. Te toca la pandemia. Bueno, eso no es fortuna tampoco. Eso es una condena. Es una condena absoluta. Es toda la mala fortuna del mundo. Sí. Esa es toda la mala fortuna del mundo. Pero nos dice justamente que ante lo imprevisible, que ante la pesada herencia, para decirlo en términos contemporáneos, que ante la pandemia, las epidemias, que había muchas, digamos, en esa época, ¿no? Ante todo eso hay una virtud. ¿Y virtud quién era? ¿O cómo entiende una persona del Renacimiento virtud? Hacer bien lo que se hace. Aunque esto suene tautológico, redundante, tautológico. Sí. Hacer bien lo que se hace. Si quieres un virtuoso, es un jugador de fútbol, juega bien al fútbol. Digamos, lo que hace lo hace bien. Lo que hace lo hace bien. Sí. Y además, ¿qué otras cosas podemos señalar con el término virtud? Tiene una raíz latina que es vir, que es hombre, ¿no? Es decir, acá también está... Claro, de ahí viene viril. Y ahí viene viril, efectivamente. Claro. Acá también está esa idea que hoy uno diría, haciéndole una crítica desde una concepción patriarcal de la política y del ejercicio de la política, ¿no? Efectivamente implica fuerza, energía, voluntad, habilidad para actuar y algo que es fundamental en la política, y lo está diciendo Maquiavelo, decidir. El virtuoso es el que decide. ¿Vos sabés la anécdota de Néstor Kirchner, jóvenes militantes de la juventud kirchnerista que, bueno, ya estaban en los palacios del poder, vamos a decirlo de alguna manera, formaban parte del dispositivo oficial del gobierno, pero estaban en cargos acordes con su edad, con su inicio claro, en estas responsabilidades gubernamentales, y de repente pasaba y decía decisiones y se iba. Claro. O sea, me parece que lo tenía internalizado. Totalmente. O sea, decidir es importante para Maquiavelo. Es fundamental. Te puedes equivocar, pero que decidir y aplicar. Exactamente, decidir y aplicar, absolutamente. Por eso él dice, cuando sigue diciendo, no, frente al azar,
el político, el hombre de Estado, el hombre que lleva adelante las riendas justamente de su pueblo, no debe reflexionar demasiado, pensar. Para eso estamos nosotros que hablamos y comentamos estas cosas. Tiene que efectivamente tomar decisiones. Por eso es fundamental. Ese es el arte del... Vos sabés que Perón, en conducción política, bueno, en general en toda su formación, como Fidel también, Castro, etcétera, eran ávidos lectores de biografías de hombres de Estado de todas las épocas. ¿Y qué es lo que más les interesaba? Interpreto yo, porque no me lo contaron ambos dos, obviamente. Pero yo creo que hay momentos, encrucijadas, en las que un gobernante tiene poco tiempo y tiene que decidir. Y la decisión que tome va a tener importantes consecuencias. Y su función justamente es tomar decisiones que implican puede consultar que yo, pero él es el responsable de lo que defina, de lo que decida, y tiene que hacerlo en velocidad, en cierto tiempo, porque la dilación, la decisión de no tomar una decisión también es una decisión. Claro, absolutamente. Y no está aconsejada por ningún manual de Maquiavelo. No está aconsejada por ningún manual de Maquiavelo, como bien decís. Y está bueno eso que traes porque Maquiavelo dice que no tomar decisiones implica enfrentarnos a un río torrentoso. A ese río torrentoso que es la política y que es el conflicto hay que ponerle diques. Las decisiones políticas serían diques que más o menos encauzarían a ese río torrentoso. Si no se toman decisiones, el río torrentoso nos arrastra, dice Maquiavelo, va a arrastrar al príncipe, ¿no? Y en esto también era muy asesorado a Maquiavelo, porque muchas decisiones se tomaban en esa época apelando a lo divino. Bueno, esto me lo dictó Dios. Y él dice que no, que el príncipe se enfrenta justamente a la voluntad individual. Hay voluntad individual y debe legitimar. Tiene que asumir que lo decidió él. Eso es lo que le está diciendo a los príncipes. Eso era muy ingrato de oír en esa época. A ver, cuando Alberto Fernández, en su último mensaje, cuando anuncia la suspensión de las clases presenciales, sin haberlo conversado con Horacio Rodríguez Larreta, por una serie de hechos previos que demostraban la mala fe con la que estaba actuando la ciudad, que decían una cosa y hacían otra, o firmaban una solicitada con la conducción de Juntos por el Cambio, donde anticipaban que no iban a respetar ninguna restricción y después estaban sentados en la mesa de negociación, etcétera. Ahí dice, lo tomo yo, esto lo decido yo. O su voluntad individual. Efectivamente era un riesgo porque fueron las medidas que para factores de poder muy importantes. De hecho hubo una llamada a la desobediencia. Claro, y efectivamente creo que esto lo compartimos, fue una medida sabia, una medida que es un dique, y ahí sí la metáfora de Maquiavelo del río torrentoso, del conflicto político, el río torrentoso de la situación epidemiológica, necesitaba un dique, y justamente esa imagen está buena, porque ahí el último de Neu, como tantos anteriores, pero el último es un dique en este momento en donde si no se tomó esa decisión nos puede llevar puesto la corriente hoy. Esa metáfora está buena, la de Maquiavelo del río torrentoso. Sí, y después que vos decís que era ingrato con Maquiavelo su tarea de decir no busquen inspiración divina, la decisión la toman ustedes y háganse cargo, sino que no lo he atravesado, sí, no como un gobernante, pero sí con las decisiones de la propia vida. Hay situaciones donde no le podés echarle la culpa a nadie, sos vos el que tiene que tomar la decisión y te tenés que hacer cargo vos. Claro. Y me parece que decir, buscar, viste que en los clásicos griegos también aparece que iba a haber alguien que iba a predecir, había que consultar al oráculo. Consultar al oráculo para quedarte más tranquilo, que fue el oráculo el que te dijo, vamos a declararle la guerra a tal ciudad-estado. No, la decidiste vos. Definilo vos y acertás o errás vos. Claro. Y absolutamente. Y bueno, el último de los puntos que quizás me gustaría, cerrar con algo que también mencionábamos al comienzo, y es hacerle un poco de justicia a Maquiavelo, que también estableció una relación entre moral y política, pero le indicara a los jefes de Estado
que deben mentir, que deben manipular a su pueblo, etcétera, etcétera. Creo que Maquiavelo efectivamente no está ni en contra ni a favor de las virtudes morales. No es un inmoral, pero distingue dos órdenes. Que después esto, digamos, lo va, por ejemplo, a retomar Max Weber, digo, y distingue una ética, por así decirlo, de la vida cotidiana, y distingue una ética, una práctica, una moral, uno puede decir, de Estado. Son diferentes las razones de Estado que las razones de la vida cotidiana. No, efectivamente, los estados tienen secreto de Estado, los mandatarios no andan diciendo, revelando cuál es su estrategia, por ejemplo, de conquista de un mercado, de una región, digamos, lo vemos hoy con el tema de las vacunas a nivel global, pero incluso con la propia población, tiene que saber administrar un gobernante la información, aunque esto es difícil en esta época. Porque aparte está la sorpresa. Claro. Si vos adelantás todo y te la ven venir y saben lo que vas a hacer, bueno, ese es otro de los artes de la gobernanza. Yo recuerdo en la época durante los años de Néstor y de Cristina, que muchas medidas eran sorpresivas, ¿no? Porque ahí hay dos lógicas, que un gobierno... Para bien eran sorpresivas, por lo menos para nuestro sector. Claro, pero después habían algunos que planteaban, bueno, si vos no trasladás a la sociedad que vas para este lado, si eso después sale mal, esa medida que vos anunciaste sorpresivamente y sin consultar, interpretando que iba a sintonizar con demandas insatisfechas, etcétera, pero si vos no lo trabajaste previamente, después no va a haber una actitud de salir a defender esa medida, esa iniciativa. Hubieras empezado, vamos a hacer esto, claro, con qué sé yo, con la sociedad rural, o vamos a y ahí hay dos lógicas, porque por otro lado, si vos anticipás y habilitás la información, de alguna manera el adversario que quiere plantear un obstáculo va a estar más preparado. Claro, va a tener una estrategia allí. Y decía justamente que nos decía el amigo Maquiavelo que para gobernar una multitud es mejor ser humano que soberbio, mejor ser piadoso que cruel. Pero él nos advertía que hay una diferencia entre cómo se vive a cómo se debería vivir. Y efectivamente lo que nos dice es que un buen gobernante, alejarse del mal si puede, y hacer el bien, para la mayoría, pero debe saber entrar en el mal si se ve obligado, para después saber salir. Es decir, que efectivamente lo que nos está diciendo es que el gobernante toma decisiones, y esas decisiones muchas veces pueden tener que ver con cierta astucia, pueden tener que ver con cierta administración del conflicto, con tocar oscura, ¿no? La zona oscura del poder, tocar ciertos intereses, utilizar, para decirlo rápidamente, las fuerzas del mal, pero poder salir de allí, porque efectivamente debe ser justamente para gobernar a un pueblo, nos está diciendo. Es mejor ser humano que soberbio, es mejor ser piadoso que cruel, porque finalmente será amado si es piadoso. O sea, podríamos decir que no ser cruel, o sea, que no te defina como rasgo fundamental, significa no cometer actos crueles. Sí, exacto. Moverse en el mal para salir de él. Vos sabés que yo encontré acá un tuit de un amigo de este programa, un amigo también personal, al que sigo y leo siempre con mucha atención, Hernán Brienza, periodista, historiador, politólogo, que escribe sobre Maquiavelo, y lo quiero leer en voz alta para ver qué te genera a vos, amigo Julián. Dice: los ignorantes, dice Brienza, creen que Nicolás Maquiavélico, perdón, yo soy ignorante al leerlo de esa manera. Los ignorantes creen que Nicolás Maquiavelo era maquiavélico, nada menos real, provoca Brienza. Fue un hombre que pasó muchos años preso y no se enriqueció, pero cometió un gran pecado. Dice: aconsejó y enseñó a los príncipes sin poder a usar las mismas armas corruptas que los poderosos utilizaban. Su nombre es sinónimo de una política sin escrúpulos. Él, Maquiavelo, solo describió cómo actúan los poderosos. Intentó democratizar ese conocimiento. Los idealistas, excepto Antonio Gramsci, no lo entendieron. Los inmorales reales no le perdonan que los desnudara. Coincido, me parece
gran síntesis, una gran semblanza en muy pocas palabras de la vida y de la obra de Maquiavelo y de las recepciones de Maquiavelo, porque efectivamente fue un realista, digamos, y alguien que describió muy bien la condición humana y el funcionamiento del poder, digo, y en ese sentido Maquiavelo inaugura una tradición que va a tener, que creo yo, a su máximo exponente con Thomas Hobbes, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando describa muchas veces, y es lo que está, me parece, en el tuit de Hernán Brienza, los pensadores, los filósofos, la gente, los intelectuales, por así decirlo, hablan más de cómo deberían ser las cosas de que cómo efectivamente son. Y Maquiavelo, en su doble rol, en el rol de hombre de Estado, que lo fue, y funcionario público, y al mismo tiempo en su rol de pensador, describió al Estado, describió a los hombres como son, no como deberían ser. A pesar de que dio tips para moverse, pero tuvo siempre en cuenta de un modo muy preciso la coyuntura y las condiciones reales de existencia, claro, de las personas. Descarnadamente real, absolutamente. Entonces, muchas veces, creo yo con lo que dice Hernán, ¿no? Él fue echado de su trabajo por los Medici, se le prohibió a Maquiavelo, ¿no? Digo, si pasó, como él bien dice, muchos años muy pobre, en una finca ahí recluido, no podía, casi como una suerte de, hoy diríamos, arresto domiciliario, ¿no? Porque efectivamente creo que... Un milagro Sala. Claro, así es, sí. Y efectivamente creo que lo que más molestaba de Maquiavelo... Quizás déjame decir, ¿sí?, que a los poderosos que conocían desde siempre esas artes del gobierno que apelan a todas estas estrategias y consejos, les molesta más, interpreto yo, alguien que con un objetivo de ampliar derechos, la tradición republicana, mencionabas vos, de generar beneficios para las mayorías, para los desposeídos, para los pobres, etcétera, pero que sabe entrar en las zonas oscuras de ese realismo descarnado, entrando y saliendo, que alguien que es absolutamente testimonial y que habla de lo que debería ser, claro, pero por eso nunca va a tener la posibilidad, claro, de estar en el ejercicio real de la práctica política. Interpreto, me hace acordar una conversación de Cristina Fernández de Kirchner con el periodista Berkovich, sí, hablando de qué es lo realmente transformador en la Argentina, ¿no? Claro, sobre el peronismo y la izquierda de esta etapa, ¿no? Sí, y también me hace acordar que algunas frases de José Pablo Feynman en sus diálogos con Néstor Kirchner, a propósito también del rol de los intelectuales y del rol de los políticos, ¿no? ¿No? Como digo, muchas veces el intelectual está del lado de aquel del alma bella, ¿no? Claro, sí. ¿No? Pienso en la izquierda tradicional, claro, con ese lugar de incluso principista, de principios que son inalterables. Bueno, también lo que está diciendo Maquiavelo es eso. Si mis principios no se condicen de ningún modo con la realidad, no es que tengo que cambiar mis principios como si cambiara de remera, pero hay que modificar a veces un poco la doctrina. Está la discusión o el planteo de que quizás te podés terminar convirtiendo en aquello que quisiste combatir, que es el argumento que utilizan las almas bellas, sí, quizás vos decís a la hora de decir no te contamines, no, ojo con lo que estás haciendo, te metes o la izquierda que podemos decirlo, que se opone sistemáticamente a todas las medidas de los gobiernos nacionales y populares y terminan siendo muchas veces muy funcionales a la derecha. Pero claro, pero de resultados de transformaciones reales para las mayorías, es imposible producir esas transformaciones sin entrar en ese mundo de oscuridad. Absolutamente. Sí, es así, coincido absolutamente. Sin un componente importante de las enseñanzas de Maquiavelo, digamos. Sí, claro. Sí, como vos decías... Pero fue un gran lector de Maquiavelo. Fue un gran lector de Maquiavelo, absolutamente. Sin esta consideración descarnada de lo humano y de los conflictos inherentes a una sociedad, digamos. Me parece que los grandes políticos, si te vas a Perón, ¿no?, y los grandes estadistas tomaron el toro por las astas. Sí, la única verdad es la realidad, parece una frase de perogrullo, pero está hablando del realismo y no del idealismo que vos mencionabas. Bueno, las 6